Buenas tardes con todos, mi nombre es Atenea Bernardo Vázquez, soy de la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica de cuarto ciclo. Y en esta oportunidad voy a dar mis conclusiones y la interpretación de resultados de los laboratorios 5, 6, 7 y 8 del curso de Sistemas de Aeronaves. No sin antes mencionar el tema de la seguridad. Es muy importante y ya es costumbre que nosotros siempre al inicio de cada laboratorio hablemos sobre seguridad porque es necesario para para un desarrollo óptimo de las actividades. Entonces, como medidas de seguridad más importantes son el uso de las EPPs, de los EPPs, de los equipos de protección personal, tales como casco. ¿Por qué el casco? Porque el casco nos va a proteger contra golpes en la cabeza, contra caídas. Si nosotros, por ejemplo, nos agachamos o el fluido con el que trabajamos se derrama y nosotros justo estamos pasando por ahí, nos caemos y nos podemos golpear la cabeza, o con los mismos componentes, con el mismo módulo hidráulico, el casco es de gran ayuda y en realidad nos salva de golpes mortales a la cabeza. Otro equipo de protección personal son las botas de uso obligatorio, que también nos protegen, y los lentes, los guantes, el overol, ya que nosotros trabajamos con fluidos hidráulicos que, si bien es cierto, no son tan irritantes, no nos queman así tanto como el Skydrol, por ejemplo. Sí son irritables y sí son tóxicos para nuestra piel y para nuestros ojos. Entonces, si nosotros tenemos contacto con este fluido, nos puede generar consecuencias muy negativas a largo plazo o a corto plazo. Y es por ello que nosotros utilizamos los guantes para evitar el contacto con la piel, con las manos, el overol para evitar el contacto con el cuerpo, y también en caso de una emergencia poder cambiarnos rápidamente y tener la ropa debajo, o poder cambiarnos con otras prendas y proteger. En realidad también sirve también para proteger nuestra ropa de los trabajos que estamos realizando. Y los lentes, que en este caso quizás no utilicemos lentes, pero utilizamos la careta, que sirve también para proteger la vista. Entonces, estos son equipos de protección personal que son básicos, pero que son muy necesarios por los motivos que ya expliqué. Ahora, en tema de seguridad sanitaria, es importante el uso de mascarillas, la careta y mantener el distanciamiento social para evitar el contagio de COVID-19. Entonces, además de ello, ahora seguridad, eso era seguridad personal, o sea, relacionado a nosotros, pero también existe seguridad en los bancos hidráulicos, en los módulos hidráulicos, que son básicamente, nosotros siempre tenemos que asegurarnos antes de encender el banco que todos los componentes estén operativos, que no tengan fugas, que las mangueras no tengan fugas, que estén bien sujetadas, que los componentes estén bien sujetados a las mallas, ya que nosotros al encender el equipo estamos trabajando con fluidos a altas presiones, y si algo no está bien sujeto, si es que hay alguna fuga, esto puede causar un accidente porque esta presión se puede escapar, puede botar el componente, nos puede caer a nosotros, y esto es muy perjudicial para nuestra salud. Entonces, son cosas que siempre debemos recordar porque hacemos diferentes actividades en cada laboratorio, pero la seguridad es básicamente la misma para todo, que es siempre estar atento, tener conciencia situacional para evitar accidentes por falta de atención, por estar jugando. Entonces, debemos tomar la seriedad del caso. Ahora sí, voy a hablar primero del laboratorio 5 y 6. En estos laboratorios nosotros hicimos tres, tres circuitos. En estos primeros laboratorios hicimos 3 circuitos con 3 válvulas diferentes. ¿Para qué? Para poder analizar el funcionamiento que tiene cada válvula en cada sistema. Entonces, lo primero que vimos fue la válvula reductora de presión. Y de este circuito y de esta operación, de esta actividad, yo aprendí que la válvula reductora de presión es muy importante para poder trabajar con un sistema hidráulico, con un solo sistema hidráulico, pero que opere o que haga accionar dos o más mecanismos diferentes
que trabajen a distintas presiones. ¿Y por qué digo esto? Porque si no existiera esta válvula reductora de presión, probablemente la aeronave tendría que tener varios sistemas hidráulicos, es decir, varias bombas que suministren la presión deseada, por ejemplo, una 3000, otra 2000, y accionar diferentes sistemas, o sea, independientes. Esto generaría más peso en el avión porque se utilizarían más bombas, motores, entonces no es algo eficiente. Esta válvula reductora de presión lo que hace es permitir integrar dos sistemas que trabajan a diferentes presiones en un solo sistema hidráulico, o sea, con un solo suministro de presión. Y como vemos aquí, nosotros vamos a hacer actuar, o hicimos actuar en este, como se ve en el diagrama, a dos cilindros diferentes. Dos cilindros actuadores que uno, el de la izquierda, representaba al tren de aterrizaje que se simula que trabajaba a 50 bar y que es más o menos 3000 psi. Y el cilindro de la derecha va a trabajar con una presión reducida de 30 bar. Entonces, para nosotros lograr eso, para lograr esa independencia, que uno trabaje con 50 y el otro trabaje con 30, lo que se hace es poner una válvula reductora al inicio de la línea de la válvula selectora del sistema, del cilindro que va a trabajar a 30 bar, que en este caso se simula que puede ser un alerón o puede ser cualquier superficie, ya sea un elevador o un radar. Entonces, rápidamente, la presión va a ser generada por la bomba, va a llegar a un manifold y a la izquierda nosotros vemos una válvula relief que está regulada a 50 bar, que va a ser la regulación inicial del sistema hasta donde va a operar el sistema, que es a 50, pero también vemos una relief de carga. Y esta relief de carga, en realidad, para temas de instrucción, nosotros utilizamos estas dos porque la relief de carga es lo que nosotros vamos a regular para modificar, para variar, para cambiar la presión del sistema en general. Por ejemplo, nosotros queremos que trabaje a 40 bar. Entonces regulamos esta relief de carga a 40 y el cilindro de la izquierda, que es el tren, que simula ser el tren de aterrizaje, va a comenzar a trabajar a 30 bar. Entonces, como vemos aquí, la presión llega, está a 30 bar y va a hacer accionar el cilindro. A 40 bar, perdón, por ejemplo. Imaginemos que está a 50 y luego la reducimos a 40, o si no a 30. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Para el lado derecho nosotros vemos la válvula reductora. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la presión que está regulada a 40 bar, imaginemos, va a pasar por la reductora y la reductora lo que hace, lo que aprendí en este laboratorio es que esta válvula reductora lo que hace es ofrecer una resistencia, o sea, generar un bloqueo para reducir la presión del sistema. Entonces, como nosotros vemos aquí, la presión se va a reducir a 30 bar y solo 30 bar van a pasar para accionar estos cilindros actuadores. Este cilindro actuador que está simulando la operación del alerón, por ejemplo. Entonces, también una conclusión que puedo dar de este circuito también es que nosotros, mientras el sistema opere, mientras la bomba suministre una presión o el sistema se regule a una presión mayor a la que se ha regulado la válvula reductora va a trabajar y va a reducir esta presión. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si nosotros regulamos a 50 bar, entonces la válvula reductora, cuando el fluido pase, va a regular a 30, va a reducir esta presión a 30 bar para que funcione solo este cilindro a esa presión. Pero cuando nosotros queremos, por ejemplo, ponemos la válvula relief de carga a 20, que es una presión menor a la que está regulada la reductora, en este caso la reductora no va a trabajar porque no tiene suficiente presión, no está regulada esa presión. Entonces, lo que va a hacer es simplemente el sistema va a trabajar a 20 y como vimos en el laboratorio quizá haya una diferencia de 2 bar, pero básicamente va a trabajar con las 20 ambos cilindros. Entonces, eso es lo que yo aprendí de este circuito. Como ya mencioné, esa válvula reductora de presión es muy útil y hace eficiente a la aeronave. Ahora,
La siguiente actividad fue realizar el diseño de un diagrama, que aquí ya lo tenemos, y armar un circuito con una válvula reductora de caudal. Como su mismo nombre lo dice, reduce el caudal, a diferencia de la válvula que vimos anteriormente, que es la reductora de presión. Entonces, esta reductora de caudal solo va a reducir el caudal, no reduce la presión. Como ya sabemos, presión y caudal son cosas diferentes y son independientes. Cuando hay presión, no hay caudal, y cuando hay caudal, no hay presión. Entonces, en este caso, lo que aprendí es que en esta válvula reductora de caudal, nosotros podemos, en ese diagrama se podía regular, por ejemplo, en este caso se reguló a 2.5 litros por minuto, y el sistema solo trabajaba con esa cantidad de fluido. En las aeronaves hay diferentes sistemas que trabajan con mayor caudal, que necesitan mayor caudal o necesitan menor caudal. Es dependiendo del sistema. ¿Por qué? Porque necesitan más fluido, más cantidad de fluido para poder hacer operar un sistema. Y de eso también depende los cilindros, ¿no? El tamaño de los cilindros actuadores y todo ello, porque tienen que completar, tienen que llenar todo ese espacio del cilindro actuador. Entonces, rápidamente también aquí voy a explicar el diagrama. La bomba suministra, acá vemos que está suministrando 60 bar, por ejemplo. Imaginemos que está a 60 o 50. Si es que está a 50, ya. La presión en el manómetro 1 va a dar 50. Vemos que el fluido va a pasar por la válvula reductora de caudal, y como se le ha regulado a 2.5, el caudalímetro lo que va a medir es 2.5 litros por minuto. Pero nosotros después también tenemos una válvula de carga, que es la válvula relief, y la vamos a regular a 20. Si regulamos a 20, el sistema va a trabajar con una presión de 20. Y no va a depender del caudal, ya que si nosotros ponemos 20, en la presión del manómetro 2 nos va a dar 20. No va a cambiar. Lo que cambia es el caudal. Entonces, eso sí, lo que pudimos observar y de lo que se puede concluir es que cuando hay caudal, hay mayor caudal, hay menor presión. Y cuando nosotros, por ejemplo, cerramos totalmente la válvula relief, o sea, por ejemplo, ponemos la válvula relief a 50 a la máxima presión, el caudal va a bajar. El caudal vemos en el caudalímetro que empieza a variar y empieza a ponerse a cero. ¿Por qué? Porque a mayor presión hay menos caudal. Entonces, eso es lo que puedo rescatar de este diagrama. Es una válvula muy útil también para justamente regular el caudal del sistema, de acuerdo al sistema que se está trabajando. La siguiente actividad fue la válvula de secuencia. Estas válvulas de secuencia también son muy importantes, y un ejemplo básico y más notorio del uso de estas válvulas de secuencia son en el sistema de tren de aterrizaje, el tren y la compuerta. ¿Por qué? Porque estas cumplen una secuencia. Como ya sabemos, en extensión, lo primero que pasa es que la compuerta se abre y el tren extiende. En retracción pasa lo contrario. Primero el tren retrae y la puerta se cierra. Entonces, para nosotros para que la aeronave logre eso, en realidad, los fabricantes, los que han diseñado todos estos sistemas, han hecho lo siguiente: han utilizado válvulas de secuencia. Estas válvulas de secuencia lo que hacen es generar una resistencia, una pequeña resistencia, para que el fluido no pase por esta línea primero, sino pase por la que no tiene resistencia, y así generar una secuencia. Entonces, eso es lo que aprendí de este circuito, y es lo que puedo concluir. De lo que puedo concluir, voy a explicar rápidamente este circuito. Cuando la presión llega a la válvula selectora, vemos que, por ejemplo, si nosotros ponemos a extensión, la presión va a llegar hacia este manifold y tiene dos líneas. La primera es a una válvula de secuencia, y como ya mencioné, la válvula de secuencia se encarga de generar una resistencia, una posición de
5 bar, está regulada a 5 bar. Si está a 5 bar, va a generar una resistencia. En cambio, la línea que vemos aquí arriba, que va de frente al cilindro de la compuerta, de la extensión de la compuerta, no tiene resistencia. Entonces, el fluido lo primero que va a hacer es irse por esa línea y accionar el cilindro actuador de la compuerta. Entonces, primero se va a activar la compuerta y una vez que el cilindro se haya extendido, recién el fluido va a pasar por la válvula de secuencia y va a extender el tren, el cilindro que simula el tren de aterrizaje. ¿Y por qué se puso otra válvula de secuencia? Se pusieron dos porque uno era para hacer la secuencia en extensión y el otro, el de abajo, tiene la finalidad de generar la secuencia, de hacer esta secuencia en retracción. ¿Cómo se hace esto? De igual forma que en la primera. Nosotros ponemos la válvula selectora a retracción de P a B, de P y B. La presión pasa por B, entra y tiene dos, un camino libre y un camino de válvula de secuencia. Entra por el camino libre, extiende, retrae el tren, acciona este cilindro actuador, que es la retracción, retrae el tren y después de ello, inmediatamente después de ello, lo que va a hacer es pasar por la válvula de secuencia y retraer la compuerta, es decir, cerrarla. Entonces, estas válvulas de secuencia son muy importantes porque nos permiten generar estos patrones, que los sistemas funcionen inmediatamente después del otro, pero con una secuencia. Entonces, de este circuito es muy sencillo, de todas maneras está haciendo un circuito básico. Obviamente estos sistemas son un poco más elaborados porque son aviones de alto rendimiento, tienen muchas más componentes, los diagramas son más elaborados, pero lo que se quiso y lo que aprendí, de esta actividad es que nosotros tenemos que entender el principio básico, desde lo más básico para poder entender los diagramas reales, para poder entender el funcionamiento con todos sus componentes. Entonces, después de eso, después de esa actividad, nosotros seguimos con el diseño de diagramas, el diseño de sistemas. Y en este caso fue el sistema de hidráulico de frenos. El objetivo de poder diseñar este sistema hidráulico de frenos fue que este sistema pueda trabajar con un sistema principal, pero cuando ese sistema principal se malogre, comience a trabajar con un sistema alterno. Y cuando este sistema alterno deje de funcionar, se trabaje con un sistema de emergencia. Y este sistema de emergencia tiene como componente principal al acumulador. El acumulador puede ser en forma esférica o en forma cilíndrica. Lo que hace es almacenar cierta presión de fluido para poder actuar o para poder liberarla cuando la bomba no pueda suministrar presión. Este acumulador está compuesto en dos partes, una parte que está llena de aire o de nitrógeno que sirve para poder empujar el fluido cuando éste va a actuar. Este acumulador tiene un manómetro, donde el manómetro va a medir la presión, va a mostrar la presión que tiene el acumulador. Entonces, para ello, este circuito tiene que tener una línea, vamos a tener una línea de presión, y de esa línea de presión van a salir dos sistemas. Va a salir el sistema principal y el sistema alterno. Como vemos aquí, en el sistema alterno hemos colocado una válvula reductora de presión. ¿Por qué? Porque el sistema alterno nos decía que debía trabajar a 2000 psi, que es a 35 bar. Entonces, si este sistema debería trabajar a 35 bar y el sistema principal a 3000 bar, la reductora se puso al inicio de esta línea del sistema alterno. No se puso una relief porque la diferencia entre una relief y una reductora es notoria, es grande. Si bien es cierto son similares, pueden ser similares en algunos aspectos, tienen diferentes funciones y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, nosotros pusimos una reductora y utilizamos dos válvulas, una que simula el accionamiento del sistema principal y el otro
accionamiento del sistema alterno, las válvulas selectoras que trabajaban con un solo cilindro. Es por ello que se pusieron manifold para que estén conectados y trabajen con uno o con otro. Entonces, el funcionamiento de este circuito es el siguiente. La presión va a ingresar y cuando nosotros operemos el sistema principal, la presión va a pasar por la válvula del sistema principal y va a accionar el cilindro. Pero cuando nosotros simulemos que el sistema principal no funciona, entonces simplemente no lo accionamos, lo dejamos en neutro y accionamos el sistema alterno. Y para accionar el sistema alterno, movemos la maneta de la válvula selectora y la presión ahora va a ir por esta válvula y va a llegar hacia el cilindro para extenderlo o retraerlo. Ahora, cuando nosotros cortemos la presión con la válvula de corte, lo que va a hacer el acumulador es mandar esa presión que tiene acumulada cuando nosotros operemos o bien la válvula selectora del sistema principal o la válvula selectora del sistema alterno. Es por ello que fue muy importante que el acumulador trabaje con cualquiera de estos sistemas. Es importante que se cumpla esto ya que es un sistema de emergencia. Entonces, luego de explicar esto, también es importante, y como en realidad lo decía el Handbook de Hidráulica, capítulo 12, es que el acumulador tiene varias funciones. Entre ellas, actuar como un sistema de emergencia, como mencioné, y en realidad esto nos puede salvar la vida. Este sistema es muy importante tenerlo como respaldo. Y como decía el Handbook, puede haber un acumulador para sistema principal, para sistema alterno, pueden haber acumuladores alternos, extras en el sistema. Entonces, es para darle mayor seguridad y asegurar que si es que se pierde la presión de la bomba, aún se tiene un chance de hacer actuar algún sistema con el acumulador. Sin embargo, el acumulador solo tiene para máximo 5 frenadas en el caso del sistema de freno. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos evidenciado ahí que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos actuar el sistema principal o el sistema interno, el acumulador va guardando, va almacenando la presión y se va viendo en el manómetro. Pero cuando ya cortamos esta presión de la bomba y queremos utilizar el acumulador, si accionamos, nosotros vimos que el acumulador da para máximo una extensión y quizá una retracción o media retracción y no más. Entonces ahí se puede evidenciar que es muy limitada su función, pero no por ello no es importante, ya que esto es fundamental en caso de una emergencia. Ahora, ¿cómo el acumulador almacena la presión? Para que almacene esta presión y la presión no se retorne cuando ya deje de haber accionamiento del sistema, es a través de la válvula check. Esta válvula check lo que va a hacer es generar un bloqueo, no va a permitir que el fluido retorne. Entonces va a bloquearlo y va a dejar el fluido y la presión del fluido se va a acumular en esta línea. ¿Y cómo hace para que haya un bloqueo aquí en estas dos líneas cuando se deje de operar estas válvulas? Para lograr eso y para que el acumulador pueda almacenar la presión, se usan válvulas selectoras de centro cerrado. ¿Y por qué? Porque estas válvulas selectoras de centro cerrado en neutro no dejan pasar fluido. O sea, existe un bloqueo aquí en la parte del P, en la línea de presión, que no va a dejar pasar el fluido. Y al no dejar pasar el fluido va a generar una resistencia y va a generar toda esta presión que va a ser recogida por el acumulador. Entonces, aquí vemos que aquí conocimos un componente muy importante que cumple muchas funciones dentro de los sistemas hidráulicos. Y finalmente nosotros vimos, luego de armar este circuito de sistema de frenos y analizar y poder evaluar su funcionamiento, tuvimos que aplicarle 3 fallas para que otro grupo lo analice. Entonces, del mismo modo, ellos generaron varias fallas para nosotros analizarlo. Y lo que yo puedo rescatar de
de esta actividad lo que aprendí es que es muy importante que nosotros sepamos leer diagramas, ya que el circuito está diseñado a base del diagrama que se hizo. Entonces, si nosotros sabemos leer bien un diagrama, si lo entendemos, si entendemos los componentes y todo lo que contiene, nosotros vamos a poder solucionar la falla y vamos a poder dejar operativo el sistema. Entonces, en este caso, voy a analizar rápidamente este circuito que fue del otro grupo para mencionar las principales fallas que hubieron, ya que ellos adrede generaron varias fallas para que nosotros podamos corregirlos y podamos analizarlas, pero hay algunas fallas que quizás de las cuales no se percataron y que son las que voy a mencionar ahora porque son las más importantes. La primera es que este circuito está simulando el funcionamiento, sí, de un sistema principal, de un sistema alterno y un sistema de emergencia. Sin embargo, no está cumpliendo con el requisito de que si nosotros vamos a simular perder el sistema principal, va a funcionar el sistema alterno. Esta operación no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque existen dos líneas de presión independientes. O sea, aquí se han sacado dos líneas diferentes para el sistema principal y para el sistema alterno, por lo cual nosotros no podemos, en este caso, en el módulo, no podemos cortar la presión del principal para dejar solo el alterno. O sea, nunca va a pasar eso. Y en este caso no se puede visualizar si es que funciona bien cortándose el principal y funcionando el alterno, porque son dos presiones que siempre van a generar, siempre van a tener, y solo se va a operar uno y luego se va a operar otro, pero también se pueden operar. O sea, no cumple con el propósito que se esperaba en el tema de respaldo, porque la idea de este circuito era que se genere un respaldo y que se evidencie este respaldo en el módulo. Además de ello, otro punto a analizar es que el sistema de emergencia, el acumulador, tenía que trabajar para ambos sistemas, en ambos sistemas. O sea, si nosotros dejábamos de tener presión, o sea, cerramos la válvula de corte, la emergencia podía operarse tanto con una válvula o tanto con el sistema principal o con el sistema alterno, con cualquiera de las dos, podía ser operada. Entonces, en este caso, solo está operando con el sistema principal. Las conexiones están bien. En este caso, el de emergencia está conectado al manifold del sistema principal, pero en realidad debía trabajar para ambos, porque es justamente un sistema de emergencia que puede trabajar con cualquiera de los dos sistemas, ¿no? Y algo más que añadir al análisis de este circuito es que, por ejemplo, en este caso vemos que el manómetro de aquí, que dice 50 bar, está antes de la válvula check. Al estar antes de la válvula check, cuando nosotros operamos el sistema, el manómetro llega a 50 bar, pero cuando dejamos de operar y cerramos todo, este manómetro baja, cae a cero, porque ya no hay presión. ¿Por qué? Porque se está retornando. Entonces, a diferencia del circuito que nosotros habíamos diseñado en el grupo, cuando nosotros accionábamos, los manómetros se quedaban en 50, en 35, como dice ahí, pero cuando dejábamos de accionar, no bajaban a cero. ¿Por qué no bajaban a cero? Porque la presión estaba bloqueada, estaba almacenada por la válvula check. O sea, no dejaba retornar por la válvula check, porque la válvula check solo es en una dirección. Entonces, la presión se quedaba almacenada aquí en las líneas, permitía que el acumulador también almacene esta presión, y por eso no bajaban los manómetros. Es solo un punto para hacer notar una diferencia que también es importante analizarla. Y bueno, de todo esto, lo último que puedo decir es que aprendí el funcionamiento de diferentes válvulas, y algo que quería y que dije que iba a explicar al final era que en un sistema hidráulico existen
diferentes válvulas que cumplen diferentes funciones, y a eso quería llegar. La conclusión que yo puedo dar ahora último es que existen muchas válvulas que pueden ser similares, pero que cumplen diferentes funciones. Todas las válvulas que he mencionado en este laboratorio, hemos utilizado en este laboratorio, cumplen diferentes funciones muy importantes cada una para accionar y para operar un tipo de sistema. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el primero, nosotros no podemos reemplazar una válvula reductora de presión por una válvula relief, porque la relief es una válvula de desahogo. Lo que hace es desahogar el excedente para poder regular la presión a la presión que se desea. En cambio, una reductora de presión lo que hace es generar una oposición, una resistencia, restringir el paso para reducir la presión. ¿Y por qué no se puede reemplazar una por otra? Porque la relief, al ser de desahogo, la presión va a pasar por la válvula relief que está regulada a menor presión. Por ejemplo, aquí. Nosotros no podemos reemplazar una válvula relief en vez de una reductora, porque imaginemos, si nosotros ponemos una relief, esta no va a reducir. Lo que va a hacer es que, por ejemplo, si esta está a 30 y la relief de carga está a 50, toda la presión va a regularse a 30, toda. ¿Por qué? Porque hay menos resistencia. Entre 30 y 50, el que se opone o el que tiene menos resistencia es el de 30. Entonces, toda la presión va a ser regulada a 30. Esta válvula, la presión de fluido va a vencer el resorte y se va a ir al retorno, la diferencia, y todo el circuito se va a poner a 30. No va a haber una reducción independiente. Es por ello que es tan importante una válvula reductora, porque la válvula reductora, por más que tenga su línea de desahogo, su línea de retorno, perdón, esta no retorna, o sea, no hay fluido por aquí. La válvula no bota fluido al retorno. Lo que hace es generar una resistencia, una oposición para reducir solo el sistema que se desea, o sea, independiente. Y ya mencionando esto, que era lo más importante que quería decir, las otras válvulas que hemos visto también tienen una función específica, cumplen un rol importante en el sistema, porque es lo que hace que el sistema trabaje de esa forma. Entonces, cada válvula, es importante conocer el funcionamiento de cada válvula, entenderlo y no confundir y no querer reemplazar una por otra cuando no sabemos bien cuál es la función que cumple. Eso sería todo. Muchas gracias.